Hablamos del año 2000 como un año de diferentes fenómenos, diferentes situaciones cruciales a nivel del mundo. Nadie iba a creer que un año después se iba a dar un acontecimiento que de alguna manera iba a afectar al mundo entero. Y claro, ya a su mente vendrán las escenas, las noticias de aquel día que se conoce como fatídico en septiembre del 2001, cuando en los Estados Unidos de Norteamérica amenazas terroristas hacen que prácticamente el país se ponga alerta y el mundo ante lo que era una amenaza inminente de destrucción. La crisis llegó a afectar prácticamente a todas las latitudes. Mientras tanto, recuerdo que ese mismo día y esa misma semana, en mi propia localidad, como ya les he mencionado, de la Corporación Universitaria Adventista, escuchábamos por el aire helicópteros que disparaban a ese barrio que se encontraba a nuestro alrededor, conocido como la Comuna 13, una localidad de difícil acceso para los policías, los cuales en momentos de enfrentamientos con algunos habitantes específicos del lugar que trabajaban de manera ilegal en diferentes actividades, como digo, ilícitas, pues tuvieron que enfrentarlos de esa manera, y nosotros como estudiantes ya del grado séptimo pues nos alertábamos ante situaciones tan increíbles de película. Pero también hablábamos un poco que habíamos comenzado un viaje, un trayecto con el estudio de la Biblia, que queríamos realmente sobresalir también en ese aspecto en nuestras vidas. Y en esa ocasión entonces recuerdo que se promovió también un libro de estudio a nivel de todo el colegio en el cual yo me encontraba. Quiero comentarles que, como todo joven en esa edad adolescente, pues sobresalir es algo que llama la atención, y quise hacerlo también a través de esos concursos que promovían en todo el colegio. Mi meta era entonces ser el campeón del estudio de ese libro que les he mencionado, el Éxodo, a nivel de todo el colegio, y me preparé para eso. Ya tenía la experiencia de lo que había sido el concurso bíblico en computadoras que les comenté el año anterior, y ahora deseaba también avanzar en esta situación. Pues bien, me preparé en los exámenes, en esa ocasión a papel y lápiz, nos sacaban en horas de clase para llevar a cabo los exámenes, lo cual me hacía descansar un poco del horario y de las agendas semanales, y me daba como un aire de libertad. Valía la pena invertir entonces tiempo, horas en las tardes estudiando el libro del Éxodo de la Biblia, el segundo libro de la Biblia, para poder de alguna u otra forma descansar en los horarios del colegio. Sí, llegué a avanzar tanto que quedé campeón del salón de séptimo, y para mí era una felicidad muy grande. Pero debo decir la verdad, y no es todo color de rosa. Cuando me enfrento contra los estudiantes de los grados superiores, la derrota fue inminente. Recuerdo que de todas maneras al final del año escolar nos hacen una formación en la cual premian a aquellos que se habían esforzado, y por ganar, por lo menos por mi salón, me llevé un bonito libro de recuerdo, el cual quiero hacer alusión también en este video. Aquel libro trataba sobre la historia de un gran médico en los Estados Unidos, una persona que se dedicó a partir de sus años universitarios y casi en sus últimos años de secundaria a estudiar en serio los diferentes libros en general del saber. Cuando era pequeño, él no tuvo una niñez fácil. Él perdió prácticamente lo que era su progenitor por abandono, y queda solamente viviendo con su madre y con su hermano. Eran pobres, aparte eran de una raza que es discriminada en la actualidad, y cuanto más en ese tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica. Sus posibilidades de éxito aparentemente eran bajas en la sociedad en la cual él vivió, pero de alguna manera tenía una madre que, aunque trabajaba haciendo oficios varios en las casas de las personas para ganar el sustento de la familia, le enseñó un gran valor. En una ocasión esa madre estaba limpiando la biblioteca de un hombre rico para el cual ella trabajaba, y se dio entonces
a la oportunidad de hablarle al hombre rico y preguntarle por qué él tenía una biblioteca como la que contenía tantos libros, tanto saber. De allí se dio cuenta por la respuesta del hombre que la clave para él estar acomodado económicamente prácticamente había sido su dedicación al estudio y específicamente a la lectura de los libros. Se le prendió el bombillito a esa madre trabajadora y cuando llega a su casa lo primero que hace es apagarles el televisor a sus dos hijos pequeños. Obviamente viene la protesta de parte de ellos. ¿Qué es lo que está pasando, madre? ¿Por qué no nos dejas ver nuestros programas favoritos? Ella entonces se siente y les explica el nuevo método. Ella les dice, yo no sé leer, ustedes lo saben, tampoco sé escribir, apenas si puedo firmar, pero ustedes definitivamente no van a tener la vida que yo tengo, una vida de trabajo con poca remuneración. Van a ser personas exitosas y desde ya comienza la disciplina. Les insto entonces a que semanalmente vayan a la biblioteca pública, saquen un libro, comiencen a leerlo y me van a entregar un resumen de la lectura de ese libro por lo menos cada 2 semanas. La protesta fue grande, los niños estaban bravos con su mamá, pero nunca se imaginaron lo que iba a ser esa pequeña decisión de su madre para el resto de sus vidas. A partir de ese momento y de cumplir, aunque sea regañadientes, la comisión de su mamá, estos niños comenzaron a prosperar académicamente, de ser el último del salón, aquel personaje que les estoy comentando de raza, de color, discriminado por sus amigos, comenzó a sobresalir en su grado. Así como tal vez les he comentado que me sucedió a mí con esos concursos de la Biblia, él también. Y empezó a avanzar poco a poco. Y de alguna manera también quiero dejar esta historia entre paréntesis en esta hora para seguírtela contando tal vez en un momento futuro. Pero en este momento también quiero dejarte un pensamiento clave, como acostumbro a dejártelo después de estas emocionantes historias que comparto contigo en los videos. Y cómo no tomarlo de la misma palabra de Dios. Y cómo no hacerlo también entonces basados en ese segundo libro que te he mencionado, el libro del Éxodo, escrito también por Moisés, segundo libro de la Biblia y segundo libro de esa sección llamada el Pentateuco de la Biblia. Y entonces nos damos cuenta que hay una historia emocionante en el capítulo 2 de Éxodo, la cual quiero por lo menos resumirte en esta hora, si es que te comparto prácticamente uno o dos versículos de la historia. Se trata de la historia del mismo autor del libro, Moisés. Su nombre significa sacado de las aguas. ¿Por qué sacado de las aguas? Bueno, brevemente te comento. Su madre tiene la oportunidad entonces de concebir un tercer hijo, le ponen por nombre Moisés, y entonces este hijo se ve bajo la amenaza del faraón, rey de Egipto, de morir. El faraón había dado entonces la orden que los israelitas, pueblo al cual él pertenece, y su madre, debían ser exterminados en cuanto a los niños. Cualquier niño varón que naciera debía morir porque el pueblo estaba creciendo, se estaba haciendo poderoso. Y en algún momento el faraón se sintió amenazado porque ese pueblo grande se podía rebelar y dejar de servirles en los trabajos duros de esclavos que les ponían diariamente. Entonces la orden era clara para este tercer hijo de esta familia de israelitas. La madre entonces toma la decisión de tomar al bebé, hacerle una canasta que pueda resistir también los embates del agua, y lo pone entonces a rodar en un río famoso de este país Egipto llamado el río Nilo. Gracias a Dios, esa canastica con ese bebé es encontrada por la misma hija del rey de Egipto, del faraón, la cual toma la canasta, la abre, observa al bebé, se encariña con él, permite que sea criado entonces por la madre real de aquel bebé y que entonces al cabo de unos años se le devuelva y aquel niño llega a ser entonces en el futuro aquel que iba a prometérsele el trono y el reino de Egipto. Quiero dejar contigo entonces el versículo clave en este momento con respecto a la historia que te he contado, versículo 24 del capítulo 2 de Éxodo. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
si en algún momento de estos últimos tiempos de tu vida has sentido que Dios se ha olvidado de ti, el pensamiento clave de esta hora es que Él no lo ha hecho. Que es posible que estés pasando por pruebas o dificultades, que es posible también que haya amenazas en contra de tu vida, que hayan situaciones que te quieran hacer perder el control. Seguramente ya lo perdiste también, pero quiero recordarte que en la promesa de hoy, Dios oye, Dios, un ser real que te creó, oye tus gemidos, oye cuál es tu situación, se acuerda de ti y de un pacto que concertó contigo desde tiempos inmemorables, que también a través de estos videos iremos conociendo paso a paso. Mucho ánimo y mucha fortaleza. El Señor está contigo.